Damas y caballeros, buenas noches. ¿Cómo les va? Me alegra saludarlos y saludarlas. Hoy, 27 de junio del año 2025. Ya saben ustedes que estamos transmitiendo esta clase, esta segunda sesión desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío. Una ciudad totalmente cafetera, pero también inmersa dentro del turismo cafetero desde hace aproximadamente unos 30 años. Aunque esta ciudad tiene unos 130 años de fundación. Estamos a 5 horas del municipio de Buenaventura, uno de los puertos más importantes en Colombia sobre el Pacífico. Además de ello, a unas 6 horas de Bogotá, 7, vía carretera, pero vía aérea a 30 minutos. Tenemos un aeropuerto internacional llamado Aeropuerto Internacional del Edén. Así que una cordial bienvenida para iniciar nuestra labor en, en la sesión número 2 de auxiliar de despacho aduanero. Así que les voy a dar un saludito rápidamente a través del chat, ¿sí? Alexis, Alison, Andreina, buenas noches. Daniela, Dan Gerber, Ever, Franklin, también buenas noches. A nuestro equipo de GCAP, buenas noches. Jair, Jazz, Jorge, Joseph, Kevin, María Paula también, buenas noches. Michael, Pascasio, Sarita, Yuleimi, buenas noches también. Bienvenidos totalmente. En este momento hay conmigo 21 en pantalla y sabemos que va a incrementarse rápidamente como tal nuestra audiencia. Así que hoy tocaremos un tema relacionado con la parte de la documentación que normalmente maneja una persona dedicada al tema de auxiliar de despacho aduanero. Es decir, además de ello, consideraremos un tema relacionado con la cadena de suministro, que es importantísimo que nuestros estudiantes conozcan y especialmente de cómo están inmersos dentro de la cadena de suministro para que comprendan lo importante que es el cargo, la responsabilidad y por supuesto, si culminamos hoy, lo culminaremos con el tema de una ética y el rol del auxiliar de despacho aduanero, importantísimo ello. Si no, daremos inicio el próximo domingo con el tema como tal. Así que una cordial bienvenida para todos ustedes. Volvemos aquí al chat. Recordemos que si ustedes quieren hacer una pregunta, también por favor la hacen por el chat, que yo inmediatamente le doy respuesta. Ya tenemos en pantalla, por favor me dicen si se ve y también la grabación ya está circulando hace exactamente 2 minutos. ¿Se logra ver la diapositiva, por favor? Vamos a ver. Parece que sí, porque no me han dicho nada. Buenas noches, buenas noches. No escucho nada, pero ya están escuchando. Ok. Entonces, ampliémosla y listo. Damas y caballeros, cuando nosotros hablamos de la documentación aplicable al comercio exterior y especialmente la gestión aduanera, debemos tener en cuenta de que existen varios documentos y que todos los documentos no solamente deben ser en forma física, sino también hoy en día se aceptan a nivel virtual para agilizar los procesos en los puertos y en los aeropuertos internacionales. Me explico. Mientras se están haciendo los reconocimientos, los aforos, las inspecciones de las mercancías, la documentación que está autorizada previamente es la que virtualmente llega y llega con una clave procedente de las aduanas para que se le dé trámite. Es más, para que se liquiden los tributos aduaneros. Pero para el retiro de las mercancías de la aduana y posterior despacho al importador, es necesario que se hayan cumplido los requisitos con la documentación respectiva. ¿Cuál documentación? En la M, que son importaciones, y en la X, que son exportaciones, va la lista de empaque. La lista de empaque es un documento que nosotros tenemos aquí que se llama Packing List o lista de empaque.
en inglés, ¿sí? Que tiene unas características específicas y especiales. ¿Cuáles son? Ya le voy a mostrar. Primero que todo, el packing list no es una factura, pero viene de la factura. Es una especie de remisión de cajas, de bultos, de los contenidos que tiene el contenedor, especialmente en los bultos, las unidades de empaque. Y si de pronto estamos importando 100 unidades de empaque en un contenedor, entonces deben venir relacionadas en un packing list de la 1 a la 100. Si son diferentes mercancías las que están de la 1 a 100, pues es mucho más fácil tener la relación una a una de su contenido con sus medidas, peso y volumen para que efectivamente el inspector pueda verificar con claridad las mercaderías que llegan. Por eso es importante este documento en el momento de hacer un inventario en aduanas, un inventario en sociedades portuarias, un inventario en carreteras, sabiendo que se tiene la lista de empaque y con la garantía y la tranquilidad de que el producto que se está contabilizando aparece en el documento llamado packing list o lista de empaque. Entonces, se vuelve necesario. ¿Y quién lo maneja? Lo maneja nuestro representante inicial llamado auxiliar de despacho aduanero y posteriormente el transportador, ¿sí? El que definitivamente va a entregar las mercancías y esa remisión o ese packing list viene desde el origen cuando estamos hablando de las importaciones. Cuando se trata de exportaciones, la elabora directamente la empresa exportadora como tal. Las características generales de este packing list es que no relacionan mercancías, ni tampoco relacionan facturas como tal, precios. Se encarga es del contenido oficial de cada caja, ¿sí? Para poderlo identificar. Por ejemplo, si yo soy el inspector, entonces yo estoy haciendo una inspección y pido que me abran las 5, la 10, la 15, la 20, la 25 y la 50 de las cajas. Entonces, es porque a mi manos tengo el packing list que me va a decir exactamente cuál es el contenido y es el que vamos a corroborar. Vamos a verificar las cajas para saber si efectivamente es cierto y ordenar el cierre total de la mercancía previo el 20% de lo visto o inspeccionado totalmente abierto en el proceso aduanero. Si las mercancías las está importando a manera de ejemplo una cacharrería, ¿qué tiene una cacharrería? Tiene una infinidad de productos, juguetes, cosméticos, tiene productos para el hogar, tiene productos de aseo personal. Muchos de los productos son totalmente importados, eso es un gran almacén. Pero tiene una infinidad de productos que son totalmente heterogéneos y se los despacha una comercializadora internacional ubicada en Hong Kong al importador. Y por supuesto, de ahí vienen 150 cajas con un universo de productos y para poder que se puedan clasificar y entender los productos como tal hay que hacer un inventario. Y ese inventario debe venir acompañado, mejor, ese importe viene acompañado de un packing list o una lista de empaque. El segundo documento se llama factura comercial, ya sea para los importadores o para los exportadores, aquí la tenemos a la mano, ¿sí? Vamos a ver, de pronto no se ve mucho, pero ¿qué? Pero ya lo vamos a ampliar un poquitico más. Tenemos la factura comercial, veámosla. Ahí está. La factura comercial tiene el nombre, el número, tiene la fecha, la empresa exportadora, la empresa importadora, tiene las características generales de la mercancía, la descripción de cada uno de los productos con su precio y su precio total en moneda americana o en una divisa. Ojo, lo que estoy diciendo, en moneda americana o en una divisa. Es decir, cuál es el total facturado de las mercaderías y, por supuesto, las firmas y las fechas como tal, que son importantísimas para tenerlas en cuenta en el desarrollo de una función. ¿Para qué? Para relacionar las mercancías que realmente se están nacionalizando, se están importando, se están gestionando aduaneramente y que están descritas en la factura comercial, que es un documento ya que está totalmente avalando los procesos comerciales entre un cliente y un exportador como tal. El tercer documento tiene que ver con un permiso de importación llamado licencia, ¿sí?
Normalmente la licencia de importación, damas y caballeros, es un permiso que otorga cada país. ¿Sí? Ojo a la expresión, cada país, para aquellas mercancías que lo requieren. Voy a dar un ejemplo. El 95% de los productos que se importan son de libre importación, no se necesita licencia, no se necesita permiso, pero hay un 3, 4, 5% de productos que realmente requieren primero un permiso. Ahora bien, si la entidad del Estado, si la entidad es de si la entidad importadora es una empresa del Estado, todos los productos requieren licencia de importación. Es decir, necesitan un permiso previo para poder acceder a la importación, que incluye el registro presupuestal de la importación completa con la logística. Ese es un tema que vamos a tocar ahora más adelante o el próximo domingo y el cual ustedes no se pueden perder, que es la cadena de suministro como tal. Entonces, esa licencia es un permiso, pero cuando las mercancías las importa un particular, pues primero que todo son de libre importación y segundo, esas mercancías que no tienen restricción equivalen al 95%, entonces este documento no va. Pero si este documento va, entonces es un documento que normalmente maneja nuestro auxiliar de despacho aduanero. Igualmente, cuando los productos requieren un visto bueno fitos y zoosanitario, o al contrario, uno o el otro. ¿Por qué? Porque usted está importando de pronto algunos alimentos, algunas verduras, frutas, ¿sí? Quizá está trayendo manzanas de California en Estados Unidos, que es el primer sector importador, exportador de ese tipo de producto, ¿sí? O las está trayendo directamente desde España, que también es un gran productor, ¿sí? Las manzanas chilenas llegan de pronto a su país y probablemente entonces vienen acompañadas de un visto bueno de salida en su país, ¿sí? Del que exporta, y tramita un documento interno, virtual inicialmente, pero que se convierte en un documento físico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer un examen bacteriológico del producto con una muestra. Y ¿cómo se llama? Es el laboratorio central de aduanas el que otorga el visto bueno para la salida, para la posterior entrega del producto porque no contamina. Lo mismo un médico veterinario, cuando se trata de productos derivados del zoosanitario, porque usted puede ser que esté importando ganado, y ya sea vacuno, caballar, ¿sí? Quizás de pronto de porcino, etcétera. Y entonces, ese ganado que es de permitida importación puede y debe cumplir con unas condiciones de carácter zoosanitario y se diligencian en un formulario como tal. El otro documento que definitivamente maneja también cómo es el auxiliar de despacho aduanero es el documento de transporte, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya en costados minuticos lo vamos a tocar. El documento de transporte puede ser aéreo cuando se trata de un airway bill, ¿sí? Aquí está, airway bill. Puede ser marítimo cuando se trate de un bill of lading, un BL. O puede ser un documento de transporte terrestre llamado carta de porte. Es el tema, pues, normalmente que avancemos aquí para que lo miremos. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos un airway bill, es decir, es un documento de transporte, una especie de guía. Vamos a suponer lo siguiente, a manera de ejemplo. Usted necesita despachar una mercancía de un lugar a otro o un paquete. Entonces, cuando lo entrega en la empresa, ya sea DHL, él le entrega la guía y con esa guía, con ese número de guía, identifica el estado en el cual viaja el producto hasta que llegue a su destino final. Lo mismo lo hace el comprador o el que lo va a recibir. Entonces, tiene un número de guía con el cual le puede hacer seguimiento. Aquí sucede exactamente lo mismo. En las mercancías que transportan vía marítima, como este es el caso de este BL, o este es el caso del transporte aéreo, se diligencia este documento, o los dos, ahora hablamos por qué, ¿sí? Son los documentos claves en el desarrollo de la función del área que trabaja el auxiliar de despacho aduanero. Usted los debe conocer, damas y caballeros. Ustedes, mis alumnos, deben conocer el documento como tal. Lo deben manejar, lo deben manipular, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la esencia de su trabajo. En el puerto o en el aeropuerto necesariamente manejan este documento de carácter virtual
y después lo manejan desde el punto de vista físico. Lo mismo que este otro si las mercancías llegan vía aérea. Finalmente, damas y caballeros, ¿sí? Estos documentos se elaboran con el nombre, los elabora la compañía transportadora, ¿sí? A veces los puede elaborar el agente representante de carga, pero generalmente la compañía transportadora es la que opera bajo este proceso, ¿sí? Donde coloca el nombre del exportador, el nombre del importador, el número que identifica la guía o el BL, ¿sí? En este caso el Order Bill o el BL, la descripción de las mercancías, la descripción de las rutas, ¿sí? El número total de cajas, el contenido general de las cajas, sin individualizar, la cantidad de cajas, la tarifa a aplicar en el flete internacional, si hay descuentos o no, para saber cuánto es el valor del flete total en la ruta asignada. Si se paga por anticipado, se paga en forma posterior, es decir, si se paga prepaid o collect. Lo mismo funciona en este tipo de documentos si la mercancía viaja vía marítima y si viaja vía terrestre, se utiliza un documento llamado carta de porte, damas y caballeros, y esa carta de porte, ¿sí? Es el mismo. Haga de cuenta que las mercancías viajan vía entre Perú y Ecuador, ¿sí? Por una empresa de carga internacional, ¿sí? Y esa empresa de carga internacional maneja esta documentación, la conoce el auxiliar de despacho aduanero que importa y exporta en la frontera entre Perú y Ecuador, y por supuesto, la utiliza precisamente para poder identificar las mercancías que salen de un país y llegan al otro, como tal. Vámonos aquí un poquitico. El otro documento que normalmente está inmerso dentro del proceso es el manifiesto de carga, pero hablemos del manifiesto de carga. Aquí lo tenemos. Ahí está, por aquí está. Este es un documento, damas y caballeros, ¿sí? Que normalmente va entre la naviera o entre la empresa aérea internacional y la aduana, tanto la aduana de salida como la aduana de llegada. Es decir, la motonave o la aeronave no pueden salir internacionalmente hasta tanto no le entreguen el manifiesto de carga a la aduana y le dé la salida. La aduana recibe y sabe exactamente cuántos pasajeros vienen, o sea, están embarcados, cuánta carga y qué documentos acompañan la carga que viajan en esa ruta. Lo mismo una motonave. Motonave llámese buque, que tiene contenedores, que tiene carga suelta o que tiene infinidad de formas. Y esas mercancías están relacionadas en un manifiesto de carga que normalmente se maneja entre la naviera y la aduana. La naviera para poder determinar qué tipo de mercancías y la aduana precisamente para poder darle de alta a esas mercancías o empezar a hacer los trámites de alta de esas mercaderías en el puerto de llegada o en el aeropuerto internacional de llegada. El manifiesto de carga también opera en el transporte terrestre, incluso en el transporte terrestre interestado, interdepartamental. Entonces, usted sale del terminal de transportes y ve que la misma empresa antes de salir le entrega a la autoridad de tránsito un documento y le dice cuántos pasajeros lleva, o sea, está transportando, y si está transportando carga, también le dice ahí. El, el, el personaje de tránsito verifica rápidamente, cuenta el total de viajeros, pasajeros, y verifica que el documento está correcto y le da salida al bus o al medio de transporte. ¿Para qué? Para caracterizar realmente lo que se está haciendo como tal. Aparece también el documento. Ah, se me olvidaba. Perdón, que es importante. Este manifiesto de carga es el primer documento que opera en este proceso. Significa que cuando está registrado, ojo a lo que estoy diciendo, cuando está registrado en en el documento, en los computadores de la DIAN, en este caso de las aduanas, allí prácticamente se pueden iniciar los procesos aduaneros. Generalmente, ¿qué sucede? Que cuando el buque llega y se encuentra fondeado antes de que atraque, ya la documentación la tiene a la mano la aduana
y ya en forma rápida se puede almacenar la información en el computador mientras el buque atraca. ¿Para qué? Para que los importadores, dueños de las mercancías, a través de sus agentes o de sus auxiliares de despacho aduanero, puedan tramitar las importaciones como tal. Vamos a darle una mirada a nuestro público. Aquí todos, saludos. Ok, buenas noches. Todo bien. Recuerden, por favor, que estamos haciendo preguntas, bien pueda. Estamos 27 conmigo en pantalla. Excelente. Vamos avanzando. Rápidamente voy a mirar. Sí, aquí tenemos ya. Muy bien. Seguimos. Son las 8:25. Perfecto. Vamos bien. La declaración de importación es otro documento que normalmente maneja o manipula un auxiliar de despacho aduanero. En él, esa declaración de importación, que aquí la tenemos, en Colombia es el formato 500, pero se llama declaración de importación. Tiene muchas casillas, ¿sí? En algunos países es de menor cantidad de casillas, menor información, más precisos, digamos con menos datos, pero llegan a lo mismo. Finalmente es una declaración de importación que va acompañada del documento de transporte, de las facturas comerciales, de los vistos buenos, etcétera, cuando el producto así lo amerita. Y en esta declaración de importación se declara lo que está importando. ¿Para qué? Para que efectivamente las mercancías que están aquí a través de bien debidamente codificadas, cajas con su respectivo peso, volumen y demás, y fuera de ello su contenido, lleguen finalmente con sus facturas a los precios FOB, a los precios CIF, a los precios totales en moneda nacional para poder hacer una liquidación de los tributos aduaneros, tal como se aprecia aquí en esta casilla donde está el cursor y donde le voy a ampliar. Vamos a ver. Efectivamente, aquí aparece. ¿Sí? Se ve un poquito borroso, pero logra comprenderse. Y entonces el nombre del declarante, el nombre del importador, el exportador con sus agentes, la descripción de las unidades de empaque, ¿sí? Además de ello, los diferentes elementos que la acompañan, las facturas comerciales, la lista de empaque, etcétera, los precios y la liquidación oficial de tributos aduaneros. Pero además, ¿existe qué? Existe una zona aquí en la parte que está azul, que es una zona oficial, donde a puño y letra se describen las mercancías que normalmente se están importando, las que el inspector está viendo. Aquí se observa, ¿sí? Vamos a ir cerrando aquí. Efectivamente, aquí se observa. Y además son los aspectos, los registros con firmas legales para cuando se paguen los tributos, también tengan el sello del banco que recibe el dinero y le des la oportunidad de que con este documento hace el retiro de las mercancías de las bodegas de las aduanas como tal. Por eso es importante el documento. Y ese documento se convierte vital porque las mercancías quedan oficialmente nacionalizadas, ¿sí? En el territorio aduanero que las importa. Entonces, démosle orden aquí al asunto y ya tenemos hoy, obviamente, el mecanismo como tal. Avancemos. O sea que para eso nos devolvemos un poquitico. La cuenta de fletes cancelada. La cuenta de los servicios de intermediación aduanera. Recordemos que también aquí en las agencias de aduanas o los intermediarios aduaneros operan y ellos cobran unos honorarios, ya los vimos, ¿cierto? Y además se necesita ello para que el producto, una vez pagados los tributos, pues y se hayan visto que se hayan cancelado los fletes y los gastos de bodegas y demás, automáticamente la mercancía se le da salida con destino al importador. Aquí es donde se presentan los documentos en físico y originales a la aduana, que son los que le dan la salida a la mercancía. Inicialmente se trabajan con los virtuales y después, finalmente, la mercancía tiene salida cuando se le presenten la declaración en la aduana, la factura,
la lista de empaque y otros documentos que la aduana requiera. Muchas veces catálogos, información adicional del producto como tal. El recibo bancario por derechos de aduana, que es el que firma en el mismo documento de la declaración. Y por supuesto, cuando se trata de exportaciones, hay una declaración de exportación. Ya la vamos a ver. Por aquí la debemos tener ahora más tarde. Ah, por aquí está. En Colombia se llama la de el formato 600. Aquí está. Exactamente. Sí. Vamos a ampliarlo. Exactamente. Y esta declaración de exportación es básicamente lo mismo, pero para los que exportan. En todos los países latinoamericanos existe, con menos o más casillas, con menos o mayor información, donde se pide el nombre del exportador, el nombre del declarante, con sus direcciones, teléfonos, etcétera, el nombre del importador, su representante y demás. La descripción general de las unidades de empaque y, por supuesto, de los documentos que la acompañan. Y además los precios de las mercancías con base en lo que dice la factura comercial, una descripción general con la firma del inspector y las firmas legales para que la mercancía pueda salir y se pueda dar por culminado el proceso exportador. Cerramos aquí, como tal. Eso nos ayuda un poquitico en este proceso de conocimiento. 8:31. Miremos cómo vamos. ¿Sí? Vamos muy bien. ¿Sí? 27. Perfecto. Sigamos. Entonces, cuando decimos sigamos, pues nos debemos. Ah, no, ya no nos debemos. Vamos avanzando. Los documentos aplicables también al comercio exterior a la gestión aduanera también son la licencia de importación. ¿Sí? El permiso del que ya hablábamos, ¿cierto? Y ese permiso automáticamente es el que le ayuda a los procesos aduaneros. Vamos, por aquí tenemos un documento de ellos. Lo voy a mostrar. Aquí está. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo. Vamos a ampliarlo. Efectivamente. Aquí está. Este permiso, este registro de importación es una licencia para aquellas mercancías que se requiere permiso previo para poder importar. Y el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Comercio Exterior de cada país es el que la aprueba. Ahora bien, voy a repetir, si las mercancías las importa un particular, una empresa particular, ¿sí? Entonces no se necesita este documento, salvo que el producto requiera como tal una licencia previa, aprobada antes de embarcar las mercancías. ¿Qué le pide? Le pide la información del importador, del exportador, los datos generales de la dirección, correo electrónico, etcétera. Pero además, la descripción de la mercadería y especialmente a qué posición arancelaria corresponde. De eso vamos a hablar en costados minutos. Cerremos aquí y coloquemos acá. Entonces, volvemos ahí y ampliamos. Yo voy a hacer una pregunta. Hay preguntas hasta el momento. Me gustaría que usted la hiciera antes de entrar a nuestro tema como tal. Miremos este Excel. Recuerden que a mí me gusta mucho trabajar el Excel antes de trabajar muchas circunstancias. Aquí ya les tengo preparados el documento, los ejercicios y demás, ¿sí? Pero además, como tal, estamos hablando de los documentos que participan en el comercio exterior y los documentos a cargo de un experto en asuntos aduaneros, como ustedes, ¿cierto? En auxiliar de despacho aduanero, ¿sí? ¿Cuáles son? Damas y caballeros, aquí está. Manifiesto de carga, ¿sí? Entonces aquí está una auxiliar de despacho aduanero, sí lo trabaja. El contrato de compra-venta internacional, no. Eso es entre el importador y el exportador. La cotización o factura pro forma son las empresas las que trabajan ellos con base en los 5 terms, ¿sí?
Los vistos buenos oficiales a que haya lugar, efectivamente un documento que maneja el auxiliar de despacho aduanero, ¿sí? La póliza de seguros van las compañías, pero realmente el documento también lo debe tener el auxiliar de despacho aduanero. La cuenta de almacenamiento del puerto de salida y sus costos, sí señor, también para las exportaciones. El contrato de transporte internacional de mercancías, que es el flete internacional, para identificar la entrada y la salida de las mercancías desde el origen hasta su llegada. Y fuera eso, para el cálculo de los fletes y la información. Ese dato y ese documento lo maneja el auxiliar de despacho aduanero. La factura comercial que ya lo mismo que la dice de empaque también. La declaración de importación la acabamos de ver. Recuerden que en Colombia es el formato 500, pero la declaración de importación en todos los países latinoamericanos es muy similar, ¿sí? Y es la que permite efectivamente que las mercancías se nacionalicen en cada país procedentes del exterior, ya con la actuación aduanera, con el inspector, que ha visto la mercancía y ha visto la documentación. La declaración andina de valor es un documento que efectivamente se hace en las aduanas para poder declarar que los productos tienen ese precio y vienen con precios originales del exterior. No hay subfacturación. Y en la declaración de exportación, cuando se trata de exportaciones, efectivamente el auxiliar de despacho aduanero también tiene que ver con él. Esta es la razón de este cuadrito de Excel preparado para ustedes, que efectivamente ayuda para poder comprender de qué manera participa un auxiliar o un experto en asuntos de importación y exportación en la parte aduanera, como es el caso, por ejemplo, de este perfil aquí. Entonces, ya sea institucional o del sector privado. Entonces, para ello estamos mirando el concepto del rol, ¿sí? Con base en un perfil. Y el perfil que estamos considerando es institucional. Recuerden que este tema lo vimos en la clase pasada. En empresas exportadoras, importadoras, agencias de aduana, los brokers internacionales, ¿sí? Los agentes de carga que se llaman forwarders o agentes de carga internacional, la aduana como institución, donde ustedes me preguntaron, bueno, ¿cómo hago para volverme inspector de aduanas? Entonces yo les respondí. Las sociedades portuarias, las zonas de almacenamiento y zonas francas. Puede ser prestador del servicio aduanero en forma independiente como tal. Entonces, eso es válido desde todo punto de vista, pero para eso le permite conocer muchas condiciones como tal. Hablamos de los honorarios que normalmente tiene una agencia de aduanas, damas y caballeros, y están escritos aquí a través de un ejemplo sencillo y práctico. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes den una mirada a esta hojita de Excel que va a ser de ustedes. Apenas la llenemos en las 5 sesiones, con mucho gusto la despacho para cada uno de ustedes. Inclusive les pueden dar clic y la copien. No pasa absolutamente nada. ¿Qué es una agencia de aduanas, damas y caballeros? Una agencia de aduanas a las 8:38 de la noche es una empresa que sirve de intermediación aduanera para gestionar una importación en el puerto o aeropuerto procedente del exterior con destino a un importador en un país. Normalmente esa agencia de aduanas actúa a través de un mandato que lo firma el importador, solicitándole a la agencia de aduanas que haga el trabajo. Y por ese trabajo cobra unos honorarios y unos gastos. Cobra unas comisiones también, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Y eso ayuda para poder comprender la situación. También la hace la gestión en las exportaciones. Entonces, ¿qué es? Todo el trabajo que normalmente hace es el manejo de las mercancías, los procesos de nacionalización, el pago de tributos, estar en la inspección, manejar la mercadería, la documentación como tal. Y por supuesto, hace un trabajo de codificación arancelaria que finalmente tiene que ver con algo que se denomina las subpartidas, que ya las voy a explicar, ¿sí? Y que además de ello, eh, funciona como un representante de la empresa ante la aduana, como tal. Aquí hay un ejemplo rápido, ¿sí?
Hay una mercancía que cuesta $75,000 de FOB. Aquí está. Los fletes valen $12,000. ¿Sí? El seguro son $1,250 de la mercancía para un total de $88,250 colocado la mercancía en el puerto de destino, lista para ser nacionalizada. Pero como nuestra tarea aquí es cuánto cobra un agente de aduanas. Un agente de aduanas cobra en promedio el 1% del valor total de la mercancía, del precio CIF, este que está aquí. ¿Y cuánto es el 1%? Aquí está, ahí aparece. 882,50. Esta es la comisión que la gente de aduanas se va a ganar por prestar este servicio para una mercancía que tiene este precio. Pero la agencia de aduanas no solamente cobra a ellos, sino que cobra los gastos que se ocasionen. Los que no se ocasionan no los cobra. Y que estos gastos también están justificados. Hay una factura por cada uno de ellos. Correo, llamadas, el correo de la entrega personal por courier, el manejo de mercancías, la manipulación de las mismas, la preinspección, la inspección, la documentación como tal y las subpartidas como tal, de las cuales voy a hacer referencia. Por favor, necesito que me pongan mucho cuidado, voy a hacerme aquí a la derecha de este documento para poderlo comprender. Vamos a suponer, damas y caballeros, que en un contenedor de 40 pies, 40 pies, ¿sí? Vienen las mercaderías, se perdió. Es decir, están llegando las mercancías, ¿sí? Resulta de que las mercancías generalmente están como una miscelánea, pero la miscelánea no se encuentra en el universo arancelario como miscelánea, porque estamos hablando de muchos productos, a manera de ejemplo, en 150 cajas, debidamente empacados. Pero esa miscelánea así la define los países del Oriente, mientras que para los países del hemisferio occidental hay que identificarlos uno a uno con sus características. Es decir, que esta mercancía que es heterogénea, hay que convertirla en homogéneas, en empaques homogéneos. ¿Por qué? Porque lo heterogéneo no se identifica como miscelánea. Eso no existe en el universo arancelario. Mientras que en el universo arancelario sí existen las posiciones arancelarias que corresponden a las mercancías que se importan. Entonces, si vamos a decir que normalmente la mercancía que se trae del exterior son juguetería, cosméticos, productos de aseo personal, algunos vestidos, digamos que calzado, algunos accesorios, ¿sí? Aunque la palabra accesorios tampoco existe, pero pues, bueno, definámosla así mientras que accesorios. Entonces, estamos diciendo, damas y caballeros, que en estos 150 cajas vienen esta cantidad de productos y que cada uno se identifica con una posición arancelaria diferente. Entonces, ¿cuál es la posición arancelaria de 93.00, 20.00? Ahí está. 1, 2, 00, punto, 00. Que los cosméticos están por el capítulo 31 del arancel de aduanas, tal vez por el 33,
33.10.20.00.00, ¿sí? Que los productos del aseo personal, ¿sí? Quizás están por el capítulo 39 del arancel de aduanas, ¿sí? 39, 3.22.00. Me pasé. Ahí está. 39.20. Que los vestidos están por el capítulo 62 del arancel de aduanas. 64. Ah, no, corrección, 62. ¿Sí? 62, 20, punto, 30, punto, 00, punto, 00. ¿Sí? Que el calzado está por el capítulo 64 del arancel de aduanas. ¿Sí? 20, punto, 15, punto, 20, punto, 00. Y los accesorios pertenecen al capítulo 97 del arancel de aduanas, etcétera. Sí. Es decir, aquí hay 6 tipos de productos que vienen inmersos en 150 cajas y que cada una tiene posición diferente. Y entonces, esta subpartida a que hace referencia es un documento único que agrupa el total de la importación. O sea, nos corresponde hacer 6 declaraciones de importación que finalmente sumen los $82.250 que se transportan en un solo contenedor de mercancías. Ese es el trabajo como auxiliar de despacho aduanero, que normalmente está haciendo vinculación, pero conoce de qué, conoce de los procesos aduaneros, conoce de la documentación que se maneja en puerto y en aeropuerto desde el punto de vista de aduanas, conoce los costos que se manejan en aduanas y las zonas de almacenamiento, la inspección, la preinspección, el inventario de las mercancías, los cuidados que hay que tener a la llegada y a la salida de la mercadería, el tipo de carga, si es carga peligrosa o no, y por supuesto, sabe llenar la documentación para el pago de tributos arancelarios, porque toda la mercancía no paga un 10, ni un 5, ni un 15%. Individualmente, una de estas mercancías puede pagar en arancel, esta el 50, probablemente está el 10, el 20, el 5, etcétera, el otro 10 y finalmente el 40%, por decir algo, dependiendo del país. Y se hace una liquidación de tributos aduaneros con base en la elaboración de la correspondiente subpartida, que para eso es el inventario de mercaderías y para eso sirve la lista de empaque, la que estamos hablando hace unos minuticos como tal. Es lo que realmente me interesa también muchísimo en el proceso del aprendizaje que estamos considerando como tal en nuestro ejemplo. Aquí tengo lo de las últimas clases. Ese tema todavía no lo voy a considerar acá. Vamos a mirar si hay preguntas. Profe, muy bien, Yuleini. Bienvenida a las preguntas. Excelente, 29, ya estamos mejorando. ¿Estos formatos cambian para Europa o son similares? Buena pregunta. Son similares. Pueden ser aquí son quizás en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica o tal vez en este hemisferio, se pide mucha información y es muy minucioso. ¿Por qué? Porque este hemisferio occidental está muy acostumbrado al contrabando, está muy acostumbrado a de pronto a lo ilícito y entonces es necesario mucha información que normalmente la piden las aduanas para poder mantener y corroborar la información a la hora de liquidar los tributos aduaneros. Recuerde que lo que buscan las aduanas es que no se evadan los impuestos, los derechos de aduana y los tributos, sino que por el contrario, con la información y además puedan llegar. Entonces, en el exterior, en Europa, pasa exactamente lo mismo. Lo que sucede es que en el exterior es mucho más rápido el proceso, el desglose, prácticamente desde que la mercancía está viajando, se está liquidando y cuando la mercancía llega prácticamente se está entregando al cliente.
Entonces es mucho más fácil. Sin embargo, es necesario en el exterior que haya un documento muy parecido, ¿sí?, a lo que se conoce como declaración de importación, cuando las mercancías llegan al continente europeo como tal. Así es la respuesta, Yulaine. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vámonos antes, yo creo que el tema de la cadena de suministro la vamos a tocar el próximo, ¿cómo se llama? Domingo. No la pueden perder porque va desde el origen y ahí es donde se aprenden muchísimas herramientas desde el punto de vista aduanero para conocer los procesos propios de una aduana. Es importante tener en cuenta lo siguiente, damas y caballeros. Cuando una persona se dedica a asuntos de aduanas o a cualquier otro, está sujeta a que probablemente, damas y caballeros, exista algo que se denomina una contravención a asuntos aduaneros de ética. Pero en los códigos de aduanas, en todos los países latinoamericanos y del mundo, describen con claridad cuáles son los delitos aduaneros. ¿Para qué? Para evitar algo que se denomina infracciones aduaneras. La infracción aduanera es entendida como un incumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el comercio exterior con distintos niveles de gravedad y que pueden hacer acreedor de sanciones al importador o al exportador de los productos. Entonces, aquí en estos seis renglones, nos están diciendo muchas cosas. Ojo que ustedes son unas personas que normalmente están inmersas en el proceso de trabajo en puertos y aeropuertos y probablemente se pueden llevar una, una noticia de que definitivamente alguien está cometiendo una infracción aduanera. Y es la documentación que ustedes están manejando muy bien, tienen celosamente guardada, está bien almacenada en la zona de cómputo, ¿sí?, para evitar cualquier infracción. ¿Cuáles son esos delitos? Una defraudación al Estado a través de la defraudación aduanera, el no pago de los impuestos. Una receptación aduanera. ¿Eso qué es? Probablemente que sea doble la aparición de unos datos. ¿Para qué? Para poder evadir y después eliminar uno. Entonces, aplica ello. Una ejecución de contrabando. El contrabando puede ser técnico, ¿sí?, o puede ser un contrabando normal. El contrabando técnico es un contrabando de subfacturación. Cuando existe la subfacturación aparece el contrabando técnico. El contrabando generalmente ingresa por las mismas aduanas y puertos y aeropuertos internacionales de cada país. Si hay un importador que quiere doblar las mercancías que importa para no pagar sino por una, entonces lo hace a través de la misma mercancía que ingresa procedente del exterior por el mismo puerto o por el mismo aeropuerto. Significa, y esto no lo digo yo porque tenga conocimiento en la parte portuaria o aeroportuaria, lo dicen los libros y lo dicen los expertos, las aduanas, especialmente en Latinoamérica, no, en Norteamérica, permiten el ingreso de mercancías de contrabando por los mismos puertos y aeropuertos. Eso es muy grave. El financiamiento de los delitos aduaneros. Entonces, muchas veces aparece el lavado de activos, que también está inmerso en la ética aduanera y de comercio exterior, que aplica precisamente para lo que estamos diciendo dentro del tema nuestro, ¿sí? Evitar cualquier tipo de infracción aduanera. El tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. Entonces, hay mercancías que son prohibidas, que ya sabemos cuál, ¿sí? Pero hay otras que son restringidas, hay otras que también. Animales de pronto exóticos, como el caso, por ejemplo, de los papagayos, ¿sí?, que por su colorido y demás son muy apreciados y queridos por los árabes. Ellos pagan una fortuna por tener esos animales de colores en sus jaulas.
pero resulta de que en nuestros países latinoamericanos es prohibida, especialmente en países que tienen el Amazonas y que en sus cielos y en su arboleda eh, están los famosos papagayos de colores, que son la riqueza de una fauna de un país. Entonces, bajo esa característica, ese producto es de prohibida venta en los mercados internacionales. Entonces, prohibido inclusive el trámite y el transporte. Sin embargo, muchas cosas pasan. El contrabando técnico, que es la subfacturación de las mercancías. Entonces, una mercancía que vale normalmente $10, la bajan a precios de 5. Hay algunos que la bajan a precios de 3 o 2. Es decir, la idea es pagar impuestos menos con base en un criterio de un delito llamado contrabando técnico. Esa subfacturación es muy usada, pero hoy en día con el poder de la informática de las aduanas, generalmente el importador cae y además caen todas las personas que tienen que ver con el modelo de eso. La agencia de aduanas que cubre y muchas veces investigan al auxiliar de asuntos aduaneros, ¿sí? O sea, de despacho aduanero, porque tuvo que ver con el asunto para poder averiguar qué pasó, porque el contrato técnico viene desde el origen. Teniendo estas sanciones severas y fuertes según el caso en el que incurra la persona que ingrese o saque mercadería del país. Esto está escrito en los diferentes códigos de aduanas. ¿Para qué? Para evitar que la persona caiga en ello. Si cae, entonces empieza el problema. Por algunos casos graves hay prisión. Contrabando de productos prohibidos, eso da prisión automáticamente. Por aspectos de contrabando técnico, por quizás por un modelo aquí de defraudación, hay una multa, sin decir que de pronto no haya una prisión más leve, pero puede existir. Definitivamente hay un decomiso de las mercancías. Las aduanas se quedan con ellas y las llevan, ¿sí? Las almacenan. Hay también una incineración de mercancías cuando se trata de algunas mercancías que definitivamente se cogen por contrabando, pero pueden ser algunos alimentos que necesariamente no se pueden consumir, que han perdido vigencia o que simplemente son de prohibida importación en el país de destino. Igualmente son de prohibida salida o prohibida exportación, entonces se incautan, se decomisan y luego se hacen el inventario para poder incinerarlas y darlas de baja completamente. La suspensión de una licencia de agente de aduanas y el carnet de importador de la empresa importadora o del exportador. Vamos a repetir lo que acabamos de decir, ¿sí? Pero voy a darles una mirada a las 8:57 porque nos quedan 8 minutos. Perfecto. Resulta, damas y caballeros, que en algunos países latinoamericanos, igual en Colombia, las aduanas carnetizan a los importadores y a los exportadores. Les asigna de pronto una especie de número o un código para identificarlos en los computadores de las aduanas, pero además de ello, para que estas personas que circulan por los puertos y los aeropuertos prácticamente tengan el permiso para hacerlo, porque por ahí no puede circular mucha gente, solamente los que tengan que ver con el concepto. Y en las aduanas, especialmente estos auxiliares de despacho aduanero, tienen permiso especial por parte de las aduanas para el caso. Y entonces cuando hay un fraude, una infracción aduanera o hay un delito aduanero, automáticamente ese permiso para. La sanción también es para el importador o para el exportador. Y por supuesto la licencia de importación que le permite hacer las importaciones o la exportación se cancela, se suspende, se paraliza. ¿Cuánto puede perder un importador y cuánto puede perder un exportador con base en lo que estoy diciendo? No solamente pierde la dignidad, pierde los mercados internacionales que muy difícilmente consiguió, pero además, fuera de las multas y fuera de las incautaciones que hace la DIAN o las autoridades aduaneras, pues se pierde el prestigio como empresa
dentro del mercado nacional para poder seguir vendiendo, para poder seguir comercializando los productos. Igualmente, la calificación baja en los servicios aduaneros también. Entonces, recordemos que los países tienen una calificación por parte de Estados Unidos para hacer si está aportando o no al problema de las drogas. Pero también hay algunas empresas a nivel internacional que califican a los países desde el punto de vista de la inversión y su economía y el manejo. Por esta época, Colombia, el manejo económico está muy malo, pero eso no vamos a hablar. Por lo menos en la revista Economics salió, pero ese tema no es. Sin embargo, las instituciones califican a los exportadores y califican a los importadores para saber cuál es el volumen de exportaciones que está aumentando, ¿sí? Y que le está aportando divisas al país. Bajo ese criterio y con un problema de carácter de delito aduanero o una infracción aduanera, automáticamente la calificación es baja. ¿Por qué? Porque una infracción aduanera es entendida, damas y caballeros, ¿sí? Como se describe allí, ¿sí? Como un incumplimiento de las normas y los procedimientos relacionados con el comercio exterior. ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Sí? No los tenemos aquí, pero se los voy a describir rápidamente, ¿sí? Para eso, abrimos nuevamente el Excel. ¿Cuáles son esos procedimientos? Se los voy a escribir aquí al final, que nos puede dar a entender que existe algo que se denomina. Uno de ellos es inspección. Damas y caballeros, la inspección es ordenada en el estatuto aduanero, para poder verificar en una importación, escribámosla con M, mínimo el 30% de lo que se está importando. Mínimo. Puede ser el 100%, pero mínimo el 30% se debe verificar. Pero como hoy en día hay mucho volumen de mercancías, esa inspección no se hace. Entonces se lleva al semáforo o se lleva de pronto a un sistema aleatorio. Las mercancías salen de los puertos sin haber hecho inspección. Sin embargo, pagan los impuestos y pagan todo, pero no se hace inspección y ahí es donde hay algo muy grave. Cuando se trata de exportaciones, damas y caballeros, la inspección debe ser el 100% físico. Es decir, que las mercancías se ven todas las cajas para la exportación. ¿Para qué? Para evitar pues, las circunstancias que hay en este momento en los países latinoamericanos frente a los países en desarrollo o desarrollados con el consumo y la distribución de productos alucinógenos como tal. Entonces, la inspección. Aquí, ¿qué sucede? Que el estatuto lo que está vigilando es que no exista contrabando, que no haya contrabando técnico y que además de eso se paguen el pago de los tributos acordes y que la mercancía cumpla, que sí es, que no es de prohibida, sino que es permitida para la importación para los procesos de importación como tal, que no sean productos sin, ¿cómo se llama? Con una regulación prohibida como tal. Y finalmente, damas y caballeros, sirve para la preinspección. Preinspección. La preinspección es una especie de inventario que finalmente ayuda para, para mejorar las condiciones de la inspección, para volver más homogéneas las cargas, para poder calcular adecuadamente los tributos y poderles anexar a cada producto un verdadero porcentaje de impuestos al que haya lugar. Entonces recordemos el ejercicio de arriba. Una importación con 150 cajas
todas heterogéneas se vuelven homogéneas y ya se sabe qué producto, cuánto paga por cada arancel y cuánto paga por cada producto en el momento de ser importado. Entonces, damas y caballeros, son las 9:04 minutos. Vamos a dejar de presentar, ¿sí? De compartir pantalla, porque nos queda 1 minuto exactamente para despedirnos. Ya casi se va la grabación. Quiero decirles, por favor, de que el próximo domingo tenemos la cadena de suministro. Ahí tenemos otro ejercicio. Ahí vamos a saber exactamente dentro de la cadena de suministro de qué manera participa usted como auxiliar de despacho aduanero. Que tenga una feliz noche.